Evangelio según Juan, capítulo número 19, versículos 26 y 27. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Vamos a orar. Señor eterno, a través de su Hijo amado, nos presentamos delante de su gloriosa presencia, orando, Señor, para que usted por medio de su palabra edifique su iglesia. Orando, Señor, para que por medio de su palabra la iglesia le adore. Oramos, Señor, para que Cristo sea exaltado, que su reino avance, que nosotros los hombres menguemos y Cristo reciba la gloria la cual le pertenece. Se lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio según Juan, capítulo número 19, versículos 26 y 27. En el día de hoy nosotros continuamos esta pequeña serie sobre las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, para que nosotros nos recordemos un poco qué significan estas últimas 7 palabras. Son las últimas 7 oraciones que el Señor Jesucristo realizó antes de morir. Estas 7 oraciones son como un discurso de despedida, un discurso final, pero también son como un discurso antes de ascender a los cielos y sentarse a reinar en su trono. Y aquí el pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo número 19 nos muestra lo siguiente. Vemos una vez más a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Está en aquella cruz. En esta ocasión, Juan nos relata que estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, juntamente con otras mujeres alrededor de la cruz. También estaba junto a las mujeres el discípulo amado. Nosotros sabemos que este discípulo amado es el mismo apóstol Juan, quien escribe el Evangelio según Juan. Y hoy nosotros continuaremos esta serie, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, y veremos esta tercera oración que Jesús pronunció estando crucificado. El texto comienza diciendo el versículo número 26 lo siguiente: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Entonces el Señor Jesús, al ver a su madre, María, y al ver también al discípulo amado, el apóstol Juan, él le dice a María: «Mujer, he ahí tu hijo». Cuando Jesús está en la cruz, José ya había muerto hace algunos años. Y tal vez esto preocupó al Señor Jesucristo. ¿Por qué? El Señor Jesús era su hijo
primogénito, el que estaba a cargo de cuidar de su madre. Y ya José no estaba en esta tierra, por lo cual algunos estudiosos dicen que esto debe haber conmovido al Señor Jesucristo. La Biblia de Estudio de la Reforma, hablando sobre este versículo, dice lo siguiente: Jesús cumple con su obligación como el Hijo de María, en un ejemplo espléndido de obediencia a la letra, el espíritu del quinto mandamiento, no tomando la iniciativa como primogénito de María, al encomendar al discípulo amado el cuidado continuo de su madre viuda. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aún estando en la cruz, el Señor estaba preocupado tanto de María, pero no solo de ella, sino también de obedecer a su Padre Celestial, en obedecer aquel quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Estaba preocupado de cumplir la letra, el espíritu de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? En primer lugar, en este versículo 26, vemos la compasión de Jesús. Aquí vemos a Jesús que, a pesar del sufrimiento que él estaba experimentando, él estaba pensando en los demás. ¿Qué hacemos nosotros cuando, de modo general, cuando estamos pasando por algún dolor, alguna enfermedad, algún dolor físico, algún dolor emocional? Nosotros estamos centrándonos ¿en quién? En nosotros, en nuestra situación. Y es algo natural en primera instancia que nos preocupemos de nosotros mismos. Pero el Señor Jesús, estando en la cruz, Él sufriendo, Él habiendo soportado aquella golpiza por parte de los romanos, sangrando con los clavos en las manos, en los pies, una corona de espina, y Él está preocupado por los demás, aún estando en la cruz, mostrando compasión. El diccionario de la Real Academia Española define compasión de la siguiente manera: sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es alguien que se compadece por el sufrimiento de otros. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la cruz, teniendo compasión con María, su madre. El comentarista bíblico William Hendrickson dice lo siguiente: resultaba doloroso para Jesús ver a su madre en medio de quienes lo acompañaban junto a la cruz. Sufría por el sufrimiento de ella. Compasión. El Señor Jesús se colocaba en el lugar de su madre. Entonces aquí nosotros podemos ver la compasión de Jesús por su madre. La compasión que nuestro Señor Jesucristo tuvo por su madre. Imagínense lo que significa para una madre perder un hijo. Es doloroso. Perder, incluso para cualquiera de nosotros, perder a un ser querido es doloroso. Imagínense a María, aquel bebé que tuvo en sus brazos, aquel niño que ella con José cuidaron desde pequeño, lo alimentaron, lo protegieron, lo cobijaron, lo instruyeron. Y ahora verlo frente a sus ojos morir, y morir injustamente. Imagínese el corazón
de aquella mujer, el corazón de aquella mujer. Entonces Jesús aquí, si nosotros ponemos atención, Él utiliza el término para referirse a María, mujer y no madre. Y la intención del texto, la intención también de nuestro Señor Jesucristo al utilizar el término mujer y no madre, es la compasión. ¿Por qué razón? Es la compasión hacia María. Porque Lucas capítulo número 2, versículos 34 al 35 dice lo siguiente. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta profecía fue dicha por Simeón, un judío que esperaba al Mesías. Entonces, al ver al Señor Jesucristo cuando lo llevaron al templo para circuncidarlo, Él da esta profecía. Y lo que le dice a María es lo siguiente. Hablándole a María le dice, y una espada traspasará tu misma alma. O sea, al ver la vida, el ministerio y la muerte de Cristo, iba a afectarle emocionalmente. Era como una espada traspasando su alma. Y el Señor Jesús, teniendo esto en cuenta, Él le dice mujer y no madre. Porque imagínense María ahí viendo a su hijo y que su hijo le haya dicho madre. Recordar todo ese vínculo humano. El Señor por compasión le dice mujer a María. Y aquí Jesucristo está llamando a María a que no le mire como hijo, ya que le causaría mayor sufrimiento, sino que lo mire como Señor. Como Señor. Sin embargo, esto no quitaría el sufrimiento de María, pero sería un sufrimiento diferente, ya que tiene un propósito divino. Y esto haría que María se centrase en la redención, en la misión que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo. William Hendrickson comenta lo siguiente. Dice así, el sufrimiento meramente emotivo de María, como cualquier mujer sufriría por el Hijo que es crucificado, debe sustituirse con algo más elevado y noble, o sea, con la adoración. Con la adoración, entonces el Señor Jesús, al decirle mujer, está direccionando el dolor de María, no a Él como hijo, sino como Señor, para darle esperanza, para guiarlos a adorar después de 3 días cuando fuese resucitado y posteriormente ascender al cielo para reinar. Nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo número 8, en el párrafo número 1, dice lo siguiente. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redima. Y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara.
Eso era lo que el Señor Jesús quería que María viese en Él, un Señor, un Salvador, aquel que rescataría a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿y qué es lo que motiva a Cristo para guiar a María, para guiar el sufrimiento de María, a verlo no como hijo, sino como Señor? Es la compasión, es la compasión. Y aquí yo quiero que veamos varios versículos bíblicos que nos muestran también cómo el Señor Jesucristo tenía compasión por las personas. Mateo capítulo número 9, versículos 36, dice lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenía compasión de las multitudes. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, tuvo compasión de los enfermos. Y los sanó por causa de la compasión que tuvo. O sea, vio el dolor, vio la aflicción de la gente y los sanó. Mateo capítulo número 15, versículo 32 dice lo siguiente: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Tengo compasión de la gente. Era alguien que empatizaba por el dolor o la necesidad de alguien. Jesucristo era alguien que no era indiferente a la necesidad de las personas. Jesucristo era alguien que no era indiferente al dolor de las personas. Jesús tiene compasión de las personas. Y Hebreos capítulo número 4, versículo número 15 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que todo lo contrario. Tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Jesús se compadece de sus hijos. Él conoce nuestras luchas, conoce nuestros temores, conoce quiénes somos, nuestras debilidades, lo que nos aflige, lo que nos inquieta. Él lo sabe y se compadece de nosotros. Por lo cual jamás debemos dudar de la compasión que Jesús tiene hacia nosotros. Jamás. Jamás, mis hermanos. Jesús, aún sufriendo en la cruz, tuvo compasión de María, lo cual es una muestra de la compasión que Jesús tiene hacia su pueblo. Es más, Él fue a la cruz por causa de la compasión, sabiendo que el hombre estaba muerto en delitos sin pecado y que no podía salvarse a sí mismo, y que sin Cristo era imposible que el ser humano se reconciliase con Dios. Entonces debemos confiar en Jesús y la compasión que Él tiene hacia su pueblo, hacia cada uno de nosotros. Y nosotros debemos tener aquel corazón compasivo con los demás.
aquel corazón empático con las necesidades de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo aquí quiero detenerme un poco. Hace unas semanas, mientras estudiaba sobre este tema, la compasión del Señor Jesucristo, yo estaba estudiando en mi casa en el segundo piso y leyendo la compasión y meditando en el texto y reflexionando en el texto. Y en aquellos días, los primeros días del mes, los últimos días del mes, un caos, estrés, haciendo un sinnúmero de cosas, familia, iglesia. Y por lo general yo con mi hijo doy cierto tiempo para jugar con él, ahí hacer algunas cosas y estar ahí con él. Y en aquel día, cuando yo justo estaba estudiando para esta predicación, él andaba por ahí entre medio, cuando yo bajaba a comer, y me preguntaba si podíamos jugar. Y yo, no, Augusto, estoy muy ocupado, tengo que hacer muchas cosas, tengo muchas cosas pendientes. Y cuando yo estudiaba este versículo, el Señor me quebrantó. ¿Por qué? Porque yo estaba pendiente de mis quehaceres, de mí, y no fui compasivo con mi hijo. ¿Qué? Hubiese costado 10, 15 minutos jugar, detener un poco y jugar. Entonces yo estaba arriba ahí meditando en el texto, meditando, y yo comencé a llorar. Yo bajé a él no entendía. Bajé, lo tomé y lo abracé y le pedí perdón. Porque no fui como Cristo hubiese sido. Porque no tuve la compasión que Cristo hubiese querido que tuviese. Y esa es la idea, mis hermanos. Eso es lo que el texto nos insta a detenernos y pensar en otros. A detenernos y pensar qué es lo que está pasando a otra persona, qué es lo que está sintiendo, por qué me dijo esto, en qué yo puedo ayudarle. A veces usted a las personas va a ayudarle simplemente oyéndolas. Esto. Y eso es ser compasivo. Entonces, el Señor Jesús lo vemos nosotros hasta el último momento compasivos. Hasta el último momento estaba los soldados que le crucificaron. Él estaba orando por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento estaba en la cruz y salva a un ladrón. Está en la cruz y está preocupado de su madre. Compasión. Entonces lo primero que vemos aquí es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma compasión es la que debe tener su iglesia. Cada uno de nosotros, ser compasivos. El versículo 27 dice lo siguiente. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. He ahí tu madre. Jesús le encargó el cuidado de María, su madre, al apóstol Juan. Y Juan proveyó todo lo necesario para el cuidado de María. Algunos estudiosos dicen que había algún también grado de parentesco entre María y Juan. Y lo interesante aquí es que el Señor Jesús, ¿por qué le pide a Juan que cuide de su madre y no a alguno de sus hermanos biológicos? Y la respuesta es simple, por causa de la fe, porque ellos aún no habían creído en Él como el Señor, el Cristo. Y Juan era el único de todos los discípulos de Jesús que estaba ahí presente en la crucifixión, mostrando su fidelidad, mostrando el amor que él tenía hacia el Señor.
Y debido a esto también el Señor le encarga a su madre a él. Aquí vemos cómo Jesús hace que sus discípulos sean una familia. La muerte de Jesús crea una familia espiritual. Y en segundo lugar, aquí vemos en Jesús, sus discípulos son una familia. Una familia. La Biblia, Diario Vivir, comenta lo siguiente: nuestra familia es un regalo precioso de Dios y debiéramos valorarla y cuidarla bajo todo tipo de circunstancias. Ninguna labor cristiana ni responsabilidad en cualquier trabajo o posición nos exime de la obligación de cuidar de nuestra familia. ¿Qué puede hacer hoy para demostrar amor a su familia? Pregunta. Entonces la familia, comentando aquí la Biblia, Diario Vivir, llevándolo al aspecto práctico, es aquella institución que ni el trabajo, ni ninguna obligación en la iglesia o en cualquier otro lugar nos exime de la responsabilidad que tenemos de cuidar y de amar a nuestra familia. Cuanto más a nuestra familia espiritual, que no es por un vínculo sanguíneo, no, sino que un vínculo espiritual a través de Cristo. Y Juan 20:17 dice lo siguiente: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Él trata a sus discípulos de hermanos. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50 dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esos son mi familia, dice Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo llamaba el Señor Jesucristo a Dios, a su Padre Celestial? Lo llamaba de Padre. ¿Y cómo dice que nosotros también le llamamos? Padre. Porque pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, el capítulo 26 y el párrafo número 6 dice lo siguiente: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Hablando de la membresía de la iglesia. Cuando hablamos de membresía, y mientras yo meditaba aquí, dice los miembros de estas iglesias. Ya el término miembros
Está hablando de que hay un vínculo. Y yo pensaba fuera de la confesión de fe, yo pensaba en los días actuales. O sea, cuando a usted le preguntan en algún documento oficial, le hacen la siguiente pregunta: ¿cuántos miembros componen su familia? En diferentes aspectos le van a uno preguntándole y uno va respondiendo. Entonces también ese término nos hace alusión a la familia. Y aquí también, cuando iniciábamos la recepción de membresía, al inicio del culto, leímos Efesios capítulo número 12, y yo tengo aquí específicamente el versículo 19, que dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tiene ahí explícitamente la Biblia, miembros de la familia de Dios. Y eso era lo que estaba también el Señor Jesucristo recordando, haciendo que María y Juan tuviesen un vínculo espiritual en Él, como Señor, mostrando que en Cristo sus discípulos, cuando son transformados, pasan a ser parte de la familia de Dios y tienen una relación mutua los unos con los otros. Entonces, todos los que han sido salvos pasan a ser una familia en la fe. Y es por esta razón que los discípulos y la iglesia se llamaban, y hasta el día de hoy nos llamamos, de hermanos. Porque somos una familia en la fe. Yo no sé si usted se había preguntado por qué se llaman hermanos. Y es porque la Biblia enseña de que somos una familia en la fe, una familia espiritual en Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Entonces, mis hermanos, ante las dificultades de esta vida, nunca debemos olvidarnos que tenemos una familia en la fe en quien refugiarnos. Dios, a través de esta familia, nos consuela, nos exhorta, nos corrige. Entonces, nunca olvide eso. Si está en Cristo, usted tiene una familia en la fe a quien recurrir. ¿Para qué? Para que ore, para que le ayude, para que le aconseje, para que le exhorte, para que le corrija, para que le discipule y le enseñe a seguir a Cristo. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí Señor Jesucristo. En esta predicación nosotros hemos visto lo siguiente. Hemos visto la compasión de Jesús, como Él tiene compasión de su madre, aún Él estando sufriendo en aquella cruz, aún Él siendo, como dice Isaías, molido por nuestros pecados. Él se preocupa, Él tiene compasión de su madre, obedece el 5º mandamiento, honra a su madre, se preocupa de ella y hace que su dolor se direccione a Él no como hijo, sino como Señor, para que pudiese ser un poco más llevadero y al final pudiesen adorarle cuando Él resucitase y ascendiese a los cielos en gloria. Segundo, en Jesús sus discípulos son una familia. María estaba perdiendo a un hijo, pero el Señor Jesús le da a Juan como hijo. Y le da después, posteriormente, mucha familia más en Cristo. La compasión de nuestro Señor Jesucristo. La misma compasión que Jesús tuvo hacia su pueblo, la debemos tener nosotros, su pueblo, entre sí y también hacia las personas que no son parte del pueblo de Dios. Debemos tener compasión, debemos tener empatía. La iglesia, como la familia de la fe, debe manifestar la buena noticia de compasión. Jesús tenía, tuvo, tiene
compasión por los perdidos. Y Él nos trajo la cura para nuestros pecados, el Evangelio. Y nosotros, movidos por compasión, viendo la necesidad de las personas, esa necesidad espiritual que el ser humano tiene, debemos compartir este mensaje. Tenemos la cura en nuestras manos. Todavía afuera hay pueblo de Dios que ha de ser salvo. Es por eso que debemos continuar predicando hasta los últimos días de nuestra vida en esta tierra. Y también debemos deleitarnos en Dios, en su amorosa compasión por causa del pacto que Él hizo en la eternidad. Aquí apuntaba Cristo aún estando en la cruz. ¿Qué quería que María hiciese? Que adorase. ¿Qué busca que su familia, que sus hijos hagan? Que le adoren. ¿Qué busca de nosotros en el día de hoy? ¿A qué nos llama su palabra en el día de hoy? Adorarle. ¿Por qué? Porque Él es compasivo. Él es compasivo. Quizás algunos haya tenido en su caminar diversas dificultades, aflicciones durante esta vida. Y cuando todos le apartaron, cuando todos le apuntaron, cuando todos le condenaron, Jesús extendió su mano de amor, su mano de misericordia, su mano de compasión para cobijarlo, para cobijarle, para recibirle y mostrarle aquel sacrificio que había hecho en la cruz, que lo hizo por compasión, que lo hizo por amor hacia Dios, por amor hacia su pueblo. Y ese mismo amor Dios también lo manifiesta con su iglesia, a través de su iglesia. Seamos compasivos, mis hermanos. Tengamos esa compasión. Seamos empáticos ante el dolor ajeno. Es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Es lo que Él hizo hasta los últimos minutos de vida, estando en la cruz. Entonces, seamos compasivos. Manifestemos aquella compasión. Seamos como Cristo. Y al mismo tiempo demos gracias a Dios por ser parte de la familia de Dios. Y si no es parte de la familia de Dios, Dios le está llamando a que sea parte de su familia. Él no está ahí apuntándole. Él no está ahí condenándole. Él está extendiendo su mano diciendo, ven a mí, vuelve a casa. Vuelve al lugar donde debes estar. Cristo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.